Bueno, sin más vamos a dar comienzo, ¿verdad? Afortunadamente, aunque no fueron muchos días de anticipación, pero sí suficiente para poder preparar esta sesión y en este caso, digamos, yo había dado un pequeño seminario sobre Mariátegui hace ya algunos años, ¿verdad? Pero entonces es un autor que más o menos... Y me había un poco la dificultad que yo sentí de que el doctor Flores avanzó mucho, desarrolló mucho la temática en la sesión anterior realmente. Se centró más, diríamos, en el capítulo 3, ¿verdad? Y que él tenía pensado desarrollar más cosas del capítulo 4. Vamos a revisar y a leer algunas cosas de lo que él plantea en el capítulo 4, pero de todas formas, en buena medida, desarrolló mucho, creo, el tema del pensamiento de Mariátegui, y un poco tal vez, tal como él marcó, va a la vida y la obra, ¿verdad?, desde lo biográfico, que explicó bastante pues esa cuestión del contexto y un poco lo que fue su biografía, y a partir de ahí ideas principales de su pensamiento. Entonces tal vez hoy nos vamos a centrar un poquito más en la obra y viendo también de que en el folleto, diríamos, lo que decidió incluir fueron 2 capítulos de su libro, el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿verdad? Entonces yo consideré que tal vez, ya que él no podía venir, que era la persona más indicada, que ha hecho una tesis doctoral sobre Mariátegui, pues, pero en ese caso que tal vez lo mejor era hacer una cosa diferente, me he sacado pues varios de los libritos de Mariátegui como para leer directamente a Mariátegui, ¿verdad? Claro, con algunos comentarios, etcétera, pero más que una exposición va a ser un poquito como lectura de algunos fragmentos de lo que he podido un poco seleccionar. Y aquí en esta primera diapositiva me parece que siempre es interesante eso, distinguir las obras que el autor ha publicado en vida, que ha dejado listas para publicación, y en este caso Mariátegui, digamos, son 2 obras las que él publica en el año 25, ¿verdad? Él regresó, creo que en el 23, regresa de Italia, entonces ya esa segunda parte, ¿va? Donde prácticamente su pensamiento ha madurado. Él ha hablado de aquello eran mis escritos de la edad de piedra, antes de su viaje a Europa, ¿verdad? Y entonces prácticamente es un autor que toda su obra transcurre en 7 años, entre el 23 y el año 30. Y después vamos a ver, su obra completa son 20 tomos, ¿verdad? Pero realmente él en vida publica estas 2 obras. La escena contemporánea, que es este librito que yo tengo aquí, ¿verdad?, en la colección popular de obras completas de Mariátegui, y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en el año 29, que es considerada por todo el mundo, yo creo que por él también, va como su obra fundamental, aunque está más centrada probablemente en el Perú, ¿verdad? Y buena parte de la exposición del doctor Humberto Flores se centró sobre todo en aspectos de los que están desarrollados en esta obra, ¿verdad? Tal vez hoy vamos más bien a dedicarle más tiempo a las otras obras. Libros publicados póstumamente, en el sentido que son obras que él ya dejó preparadas, pero que no alcanzó a publicar, y entonces que lo publican posteriormente pues sus hijos, ¿verdad? Y familiares, hijos y algunos de los colegas más cercanos que van publicando sus obras. Entonces empezaron con El alma matinal, que es otra recopilación de artículos, también de carácter de la escena internacional, se publica en el año 50, y Defensa del marxismo en el año 55, que en realidad es así, él mismo había hecho una recopilación y se publicó en la revista Mauta, una serie de números consecutivos, creo que entre el 17 y el 24, la revista Mauta, con ese título genérico, Defensa del marxismo, y entonces lo que hacen en el año 55 es publicarlo en forma de libro, ¿verdad? Entonces tenemos esas primeras 4 obras, no pasó nada, ahí sí pasó. Posteriormente, por la familia y allegados, bueno, he puesto allegados porque algunos intelectuales, colegas muy cercanos a él, ¿verdad? Y los hijos que tenían los derechos de autor. Es una colección de 20 tomos, aunque en realidad 2 son biografías, 2 libros con estudios sobre su obra, de forma que propiamente con obra de él directamente son 16 tomos, pero es, ¿verdad?, para que se vea el volumen, pues no se reduce a los 7 ensayos, ¿verdad? Y que llama la atención porque es una obra, repito, en 7 años, ¿verdad? De los cuales tal vez los libros, digamos, los tomos más
más afamados serían estos que hemos puesto aquí, el artista de la época, Peruanicemos el Perú, que desde su propio título pues casi expresa no solamente una intención, sino casi un programa. Cartas de Italia, ¿verdad? Informaciones de Europa, sobre todo, que son los años del fascismo, ¿verdad? Los años de Mussolini. Y temas de nuestra América, entre muchos otros, ¿verdad? De los 16 tomos estamos destacando esto. Si quieres en la próxima. ¿Quieres en la próxima? No se preocupe. Que yo creo que la huella digital. No, mentira. La huella digital. No, ya después va a ser muy de vez en cuando, no se preocupe. Gracias. Periódicos, revistas que publicaron sus escritos, porque en buena medida es periodista, pues es escritor, pero es periodista. Entonces, en La Prensa y El Tiempo es donde empieza a publicar antes de su viaje a Europa, que en realidad es expulsado, es deportado prácticamente, ¿verdad? El dictador lo manda a llamar y le da la orden de salir con un cargo como agregado cultural, pero una especie de obligadamente, porque o acepta ese exilio o va a terminar en la cárcel. Él ha empezado trabajando como ayudante de linotipista en La Prensa y después ya se abre camino como articulista, empieza a publicar ahí y también en este otro periódico, El Tiempo, que es esa época que él mismo considera como de inicios o de maduración, ¿verdad? Que él, asimismo, pues mi época de la Edad de Piedra. Ya cuando regresa en el año 23 es que va a estar participando en estas diferentes revistas, Mundo Limeño, El Turf, Lulu, Colónida, y ya por último, en los últimos años, Variedades y Mundial. Pero ahí ya estamos hablando en esa época donde ya ha fundado el Partido Comunista, aunque le va a llamar Partido Socialista Peruano, y que ya ha asumido, digamos, un rol político muy importante. Pasamos a la siguiente, vamos a ver si les dejamos después un link ahí para que puedan entrar a la... que son pocas diapositivas, es solamente un pequeño apoyo ahí. Fue fundador o cofundador de varios periódicos, revistas, también de una editorial. Nuestra Época, con César Falcón, que es uno de los que después va a estar participando en la edición póstumamente de sus obras. Una revista y también el diario, La Razón. Estamos hablando antes de su ida a Italia. Al regreso, con Raúl Aya de la Torre, fundan la revista Claridad, solo que un tiempo más adelante van a empezar a tener serias divergencias, ¿verdad?, con el fundador de APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿verdad?, que en un principio aparece con un programa antiimperialista, pero en un momento dado Raúl Aya de la Torre rechaza el tema de incluir el socialismo como estrategia y como en su agenda, ¿verdad? Está planteando una revolución democrático-burguesa, un antiimperialismo, pero empieza a sentir Mariátegui de que hay mucha demagogia detrás de eso y empieza a tener serias divergencias, ¿verdad? El proyecto de la editorial Minerva, en 1925, ya es un proyecto propio, va independiente de Raúl Aya de la Torre, y la revista Mauta, que es una revista donde hay artículos políticos, pero también muchos artículos de crítica cultural, crítica literaria, etcétera, ¿verdad? Él, por lo que sabemos, él mantenía una especie de tertulia, ¿verdad?, en su casa, ¿verdad? Ya tiene serios problemas de salud, ¿verdad?, con su pierna, incluso en estos años que le amputan la pierna, terminan en silla de rueda. Entonces es en su casa que llegan los amigos, va una serie de intelectuales, ¿verdad?, varios metidos en política, otros más en el sentido cultural. Y entonces el proyecto de revista Mauta tiene que ver con eso. Es una revista con pluralidad de tendencias, ¿verdad? Expresa muy claramente la postura de Mariátegui. La fundación del Partido Socialista Peruano en 1928, ¿verdad?, que lo funda él con otros compañeros, pero es iniciativa de él. La Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿verdad?, la primera organización sindical que la funda él, también participa en la fundación, es decir, que se funda primero el partido y el partido prácticamente es el que funda la Confederación General de Trabajadores, ¿verdad? Y la revista Labor, que está ligado a esos proyectos políticos, ¿verdad?, que es Amauta va a ser una revista un poco más cultural, la revista Labor es más ideológica, más política.
Entonces, bueno, yo lo que había preparado para ahora, que es obviamente una especie de introducción a Mariátegui, pero me parece interesante comentar algunas cosas de las primeras obras que hemos señalado aquí, ¿verdad? La escena contemporánea, la primera de las obras que él publica, ¿verdad?, que él edita en vida, que es este librito, como su título indica, es temas internacionales, ¿verdad? Temas internacionales, que yo creo que viendo la obra de Mariátegui aquí en El Salvador, creo que se amerita que hagamos un comentario crítico y autocrítico, porque aquí la tendencia, ¿verdad?, de todas las corrientes, incluida la izquierda, es de que la cuestión internacional, ¿va?, qué es lo que está pasando en el mundo, que no interesa, o sea, no hay, ¿verdad?, mayor dedicación a eso. Incluso la prensa escrita a veces dedica 3 páginas, 2 páginas, una sola página, ¿verdad?, a qué es lo que está pasando en el mundo, pero también a nivel de intelectuales, ¿verdad?, periódicos digitales, etcétera, ¿va?, y es muy poco los aportes así de información y de comentarios, de análisis, ¿verdad?, que hay, que yo creo que sí es una cuestión a revisar, en el sentido de que estamos muy aldeanos, ¿no?, muy pendientes de la aldea, ¿va?, o como decía alguien, como metidos en un hoyo, ¿verdad?, y qué es lo que pasa afuera, ¿va?, no alcanzaba a sacar la cabeza para ver lo que está pasando, ¿verdad?, que para mí es un rasgo de provincialismo, ¿verdad?, y que en ese sentido yo creo que se amerita hacer ese comentario, porque buena parte de la obra de Mariátegui tiene ese sentido claramente no solo informativo, sino sobre todo pedagógico, analizando cuestiones de lo que está pasando en el mundo. Son una serie de artículos, ¿va?, de columnas de opinión, le podríamos llamar, o artículos más o menos cortos. Aquí yo digamos, he seleccionado una lista de 7 títulos, ¿verdad? Mussolini y el fascismo. Claro, es interesante porque han pasado ya tanto tiempo, ¿verdad?, tiene un montón de análisis, etcétera, pero esto tiene un carácter diferente, porque están pasando las cosas. Él viene de Italia, ¿verdad? Y no llega a conocer personalmente a Gramsci, pero sí ha estado en el Congreso, donde el Partido Socialista Italiano se divide y de ahí surge el Partido Comunista Italiano, y bueno, y ha presenciado el auge del fascismo y Mussolini. Empieza diciendo así: fascismo y Mussolini son 2 palabras consustanciales y solidarias. Mussolini es el animador, el líder, el duce máximo del fascismo, como conductor, ¿verdad?, del fascismo. Mussolini, como sabido, es un político de procedencia socialista, y entonces examina ese carácter, ¿verdad?, de cómo va a mantener la palabra socialismo, pero ya va cambiándole el rumbo ideológico y sobre todo distanciándose del carácter internacionalista de la lucha proletaria y de tal como lo ha planteado el marxismo, el socialismo marxista, y planteando el tema del nacionalismo, ¿va?, del ultranacionalismo. Pero lo que me parece que es un aporte interesante de Mariátegui es esa penetración un poco hasta psicológica, ¿verdad?, del personaje, ¿va? Sus puntos de vista de hoy son diametralmente opuestos a sus puntos de vista de ayer. Mussolini era un convencido ayer como es un convencido hoy. ¿Cuál ha sido el mecanismo o proceso de su conversión de una doctrina a otra? No se trata de un fenómeno cerebral, se trata de un fenómeno irracional, que por cierto va a ser una característica propia del fascismo, ¿va?, como ideología, el irracionalismo. El motor de este cambio de actitud ideológica no ha sido la idea, ha sido el sentimiento. Mussolini no se ha desembarazado de su socialismo, intelectual ni conceptualmente. El socialismo no era en él un concepto, sino una emoción, del mismo modo que el fascismo tampoco es en él un concepto, sino también una emoción. Y por ahí va el tipo de análisis de Mariátegui, que a mí me parece muy interesante, porque esa vertiente se ha perdido bastante en los análisis sobre el fascismo, y que ahí están un poco las claves para entender por qué para mucha gente podía tener un gancho, podía tener un atractivo, sobre todo tomando en cuenta que en la época, en los años 20, era un fenómeno totalmente nuevo, ¿verdad?
nosotros ahorita sí, de un solo encuadramos la extrema derecha, etc. Ya sabemos lo que hizo después el fascismo, pero en estos años 20 todo esto obviamente no estaba tan claro. La teoría fascista, ahí en realidad está analizando el rompimiento en dos corrientes del fascismo, ¿verdad? Ya el fascismo ha llegado al poder y aparece una corriente como más moderada y otra como más radical, y caracteriza en forma muy interesante Mariátegui de que Mussolini se mantiene un poquito al margen de esa controversia y aparece un poco como en una posición centrista, ¿verdad? Cosa que, por cierto, es bastante típico de los dictadores. O sea, Stalin ha hecho lo mismo o va a hacer lo mismo en la Unión Soviética, ¿verdad? Habrá una ala más a la izquierda de él y otra ala más a la derecha, va, y él jugando un poco el papel del fiel de la balanza. Habla de algunos dirigentes ex-anarquistas, ex-sindicalistas, hay gente de la nobleza, hay gente anticlerical, o sea, es esta mezcolanza que llevaba que fuera de alguna forma tan difícil de analizar en qué consistía el fenómeno del fascismo. Bueno, otro tema, Wilson, ¿va? Como ustedes saben, el presidente de Estados Unidos en tiempos de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el que aparece planteando los 14 puntos como una base para que se pueda resolver la guerra en forma política y como una base para que Alemania se pueda acoger a la paz, etc. Entonces analiza aquí uno Wilson, dedicado a la figura de él, y la otra la Sociedad de las Naciones, que sería una de las grandes realizaciones de lo que ha planteado Wilson. Lo caracteriza así Mariátegui, esta propaganda demagógica que tronaba contra las aristocracias, que anunciaba el gobierno de las muchedumbres y que proclamaba que la vida brota de la tierra. De un lado, fortificó en los países aliados la adhesión de las masas a la guerra, y de otro lado debilitó en Alemania y en Austria la voluntad de resistencia y de lucha. Muy interesante, porque él plantea de que el gran vencedor de la guerra ha sido Wilson, ¿va? Que la ha ganado políticamente, ¿va? Y que esos planteamientos que lo van a caracterizar como un gran idealista, etc., aquí Mariátegui, digamos, no cae en esa ingenuidad, ¿verdad? Y más bien, diría yo, conecta con esa concepción que tenemos desde el fin del siglo XIX, la obra de no solamente teórico, era un general prusiano, ¿va? Von Clausewitz, sobre la guerra, ¿va? Donde él habla de que la guerra a continuación de la política por otros medios, etcétera, ¿va? Que la esencia de la guerra no es lo militar, sino lo político. Y él ahí también plantea, bueno, ¿quién gana la guerra? ¿Verdad? No el que mata hasta el último soldado enemigo, no, el que quiebra la voluntad de lucha de ese ejército enemigo. De forma que la victoria puede venir mucho antes, ¿verdad? Y de alguna forma, aquí no lo está citando, pero Mariátegui está utilizando esa caracterización, esa conceptualización, ¿verdad? O sea, todo ese discurso, ¿verdad? En una guerra mundial, acordemos la primera, no hay todavía fascismo, no está el comunismo de la Unión Soviética, ¿verdad? No está el tema de la democracia enfrentada a los totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial va a ser muy ideológica, la primera no han sido grandes imperios coloniales, ¿verdad? Y el que aparece con un discurso ideológico dándole razón de ser, estamos luchando por la democracia, por la libertad, etc., es Wilson, ¿verdad? Siendo Estados Unidos la última potencia que se suma a esta gran conflagración europea que ya pues será conocida como Guerra Mundial. Debilitó en Alemania y en Austria la voluntad de resistencia y de lucha. Los 14 puntos prepararon el quebrantamiento del frente ruso-alemán, más eficazmente que los tanques, los cañones y los soldados de Foch y de Díaz, de Haig y de Pershing. Así lo prueban las memorias de Ludendorff y de Erzberger y otros documentos de la derrota alemana. El programa wilsoniano estimuló el humor revolucionario que fermentaba en Austria y Alemania, despertó en Bohemia y Hungría antiguos ideales de independencia, creó en suma el estado de ánimo que engendró la capitulación. Mas Wilson ganó la guerra y perdió la paz. Interesante.
sea, primer análisis, y vean cómo si tiene mucha información, ¿verdad? No es así nomás, ¿verdad? Sino que es análisis a partir de información, de documentos, etcétera, que yo me imagino en Perú todo eso se desconocía. O sea, para mí es una gran labor de divulgación, incluso de propedéutica, podríamos decir, ¿verdad? De entender lo que está pasando en el mundo, pero entender también el tipo de análisis de hacer. Y ahorita pasa este segundo tema, porque claro, es cómo Wilson, que ha ganado y después va a ser el gran perdedor, ¿verdad? El gran perdedor. Gana la guerra, pero pierde la paz. Fue el vencedor de la guerra, pero fue el vencido de la paz. Sus 14 puntos minaron el frente austro-alemán, dieron la victoria a los aliados, pero no consiguieron inspirar y dominar el tratado de paz. De forma que va a aparecer como una contradicción los 14 puntos de Wilson, en base a los cuales Alemania acepta el armisticio, a lo que después va a ser el Tratado de Paz de Versalles, el que mencionaba el maestro Danilo Miranda la vez pasada, en el Salón de los Espejos, ¿verdad? Donde Francia había firmado la capitulación frente a Prusia, ahí mismo donde los franceses obligan, ¿verdad?, a que le van a leer a Alemania cuáles son las condiciones. Entonces, claro, hay una contradicción ahí, ¿verdad?, porque los 14 puntos era una oferta muy generosa, ¿verdad? En base a eso es que los alemanes, en fin, el gobierno militar alemán entienden que en base a eso va a ser el Tratado de Paz, pero en los meses siguientes se va complicando la cosa y Wilson va quedando aislada frente a Clemenceau, el político francés, y George, el británico, los cuales sí quieren que Alemania pague la factura, ¿verdad? Hay una actitud como de revancha, hay incluso un objetivo de dejarla hundida para que no pueda volver a ser problema o volver a generar una guerra como la que le adjudican ha sido responsabilidad absolutamente solamente de Alemania, lo cual incluso posteriormente habrá políticos británicos y franceses que van a aceptar de que era una exageración, ¿verdad? Pero no solamente fracasa Wilson en que el Tratado de Paz de Versalles no se inspira realmente en su filosofía, en su planteamiento, sino en la propia Sociedad de Naciones, que ha sido una propuesta de Estados Unidos, de su presidencia, ¿verdad?, pero que va a ser deformada y que al final el propio Congreso de Estados Unidos rechaza. Es decir, que al final Wilson queda, como aquí se decía, como el gran perdedor. El proyecto de Wilson resultó sagazmente deformado, mutilado y esterilizado, dice Mariano. Nació en Versalles una sociedad de las naciones endeble, limitada, en la cual no tenían asiento los pueblos vencidos. Alemania, Austria, Bulgaria, etc., y en la cual faltaba además Rusia, un pueblo de 130 millones de habitantes, en la época, cuya producción y cuyo consumo son indispensables al comercio y a la vida del resto de Europa. Bueno, a mí me parece que son bonitos ejemplos de esa capacidad de análisis, ¿verdad?, la importancia de la escena internacional, también la capacidad de análisis, porque aquí a veces, ¿verdad?, nos dicen que hay muy pocos libros sobre la guerra civil salvadoreña, o sea, más allá de testimonios y cuestión más testimonial, ¿verdad?, pero ya libros de análisis, que hay muy poca cosa, ¿verdad?, y se nos dice que como hace tan poco, ¿verdad?, si solamente han pasado 25 años del acuerdo de paz. Estamos viendo un ejemplo de alguien que ¿verdad?, el Tratado de Paz de Versalles fue en el año 19 y está escribiendo esto en el año 23, 24, ¿verdad?, 25, es decir, han pasado muy pocos años y hay una densidad, una profundidad de análisis muy interesante, ¿verdad?, elementos esta vez muy vivaces de cómo se estaba discutiendo y viendo la cosa en su momento, pero hay cuestiones de buena profundidad. Keynes, claro, otro tema interesante, ¿va?, analizando a Keynes, ¿va?, del cual siempre nosotros hablamos. Keynes, claro, uno lo conecta con la crisis del 29, con la receta de cómo salir de la Gran Depresión, ¿verdad?, el papel que tiene que jugar el Estado en la economía, en contra de lo que el liberalismo clásico planteaba, ¿no?, que el Estado no se tiene que meter en la economía. La crisis se va a salir por sí sola, lo mejor es no hacer nada. ¿Qué podemos hacer? No hacer nada. Que no iba a reaccionar, como ustedes saben, de que no, lo que hay que hacer es
esa rueda infernal, ¿va? Ese círculo vicioso, detenerlo y hacer que gire al revés, ¿verdad? O sea, la crisis está llevando a que la gente no tiene dinero para ir a comprar, entonces claro, cada vez hay más desempleo, cada vez más fábricas cerrando, no se venden los stocks y entonces la crisis se alimenta a sí misma. ¿Cómo detener eso y cómo hacer que la rueda gire al revés? Hay que aumentar el consumo, la capacidad de compra de la gente, ¿verdad? En definitiva que la necesidad real está ahí, ¿verdad? Pero lo que no hay, o sea, la demanda está, pero no hay demanda efectiva, dicen los economistas, o sea, la gente no tiene dinero para comprar, ¿verdad? Porque son millones de desempleados, un porcentaje de población algo grande, ¿verdad? Entonces, en el fondo, la receta, para decirlo en términos muy simples, prácticamente les miro que el Estado le dé dinero, que el Estado le ponga dinero en el bolsillo a cada uno, ¿verdad? Claro, previendo la reacción de los empresarios, de la clase dominante. Eso es inmoral. ¿Cómo vamos a darle dinero a la gente? Es inmoral, ¿verdad? Para que la gente pueda comer, le pueda comprar ropa a los niños, ¿verdad? Útiles escolares, ¿verdad? La realidad inmoral, ¿verdad? Inmoral, así como ahora, ¿verdad? Han estado desahuciando a la gente, echándole la cara, no puede pagar, aunque después el banco tampoco puede vender el piso. ¿Para qué lo quiere? No, porque es inmoral. ¿Cómo? La gente no puede pagar la hipoteca, ¿verdad? Lo moral es echar a la calle. Entonces, claro, que ahí no lo disfrazan. Bueno, el objetivo es que la gente tenga dinero en el bolsillo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, grandes obras estatales, grandes obras públicas, aquello que dé más trabajo, ¿verdad? Es decir, en un momento así lo racional no es poner grúas y maquinar, no, lo racional es pasarse los ladrillos a mano, ¿verdad? Si necesitas 14 gentes para vaciar un camión, ¿para qué lo vas a hacer con una sola grúa, verdad? Es decir, la racionalidad cambia porque tu objetivo es darle trabajo a la gente y que a la quincena la gente ya pueda empezar a comprar. Y que las empresas empiecen poco a poco. Realmente conocemos a Keynes por eso, ¿verdad? Un economista que va más allá del liberalismo, ¿verdad? Que tiene una preocupación social, etcétera, etcétera, y que en buena medida sus recetas van a ser seguidas en el llamado New Deal, ¿verdad? Que no terminó de sacar a Estados Unidos de la crisis, pero bueno, sí ayudó, ¿verdad? Al final, Estados Unidos salió de esa crisis de los años 30 al entrar en la guerra. Pero en el fondo es lo mismo, porque claro, el esfuerzo de guerra, un tremendo presupuesto del Estado, ya no en construir autopista a mitad del desierto, que era lo que se hizo, sino ahora en cuestión de fabricar armamento, y no solamente armas, todo lo que necesita un ejército también necesita botas y calzoncillos y calcetines y medicina, etcétera, para cada un solo pedido. Aquí Keynes no es ese, es un Keynes anterior, que ya se había hecho famoso al terminar la Primera Guerra Mundial, ¿va? El autor del libro de estruendoso éxito, dice Mariátegui, Las consecuencias económicas de la paz. Una crítica muy fuerte al Tratado de Paz de Versalles, hecha por un economista desde el punto de vista de la economía, pero con esa concepción de que la economía en definitiva es una ciencia al servicio de la gente, es una práctica al servicio de las necesidades de la gente, ¿verdad? Este libro es la historia íntima, descarnada y escueta de la Conferencia de Paz y de sus escenas de bastidores. Y es al mismo tiempo una sensacional requisitoria contra el Tratado de Versalles y contra sus protagonistas. Keynes denuncia en su obra las deformidades y los errores de ese pacto y sus consecuencias en la situación europea, que, como ustedes saben, desató una situación de hiperinflación, en fin, costó mucho a Europa rehacerse a la destrucción de la guerra, en parte también por ese enfoque equivocadísimo de sus políticos, ¿verdad? Las potencias vencedoras tratando de terminar de hundir a Austria y a Alemania, a las potencias vencidas, en una época donde ya las economías están muy entrelazadas, ¿verdad? Es decir, para Francia superar los efectos devastadores de la guerra necesitaba que la economía de Alemania también se rehiciera, ¿vale? Los intercambios son demasiado grandes. Como dice aquí Mariátegui, este tratado que arruina y mutila a Alemania no solo injusto e insensato, como casi todos los actos insensatos e injustos, es peligroso y fatal para sus autores.
Europa ha menester de solidaridad y de cooperación internacionales para reorganizar su producción y restaurar su riqueza. Y el tratado la anarquiza, la fracciona, la conflagra y la inficiona de nacionalismo. La crisis europea tiene en el Pacto de Versalles uno de sus mayores estímulos morbosos. Interesante porque Mariátegui se suma al análisis de Keynes y está ya advirtiendo lo que se viene, es decir, el auge del fascismo, del ultranacionalismo, de la mano de la crisis que en buena medida ha provocado Versalles. No ha sido tanto la guerra, sino la paz, una paz mal hecha, ¿verdad? Que lo que va a provocar es el ascenso del fascismo y desencadenar una segunda guerra mucho más devastadora que la primera. Una guerra con más de 50 millones de muertos. La primera gran guerra, más de 18 millones de muertos, una cosa, cuando ya las cifras son de ese calibre, ¿verdad? Todavía en la Primera Guerra Mundial, todavía después vendrá el comentario, sí, pero mató más gente la gripe española en mitad de la guerra, ¿verdad? Llamada española porque no estaba metido en la guerra, entonces ninguna potencia quería admitir que tenía el problema de la gripe, porque podía hundir la moral, ¿va? Entonces, como España no estaba en la guerra, es que en España tienen gripe, ¿va? Murieron más de 20 millones de personas por la gripe, en esa época. Ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era una cosa tremenda. Bueno, el imperio y la democracia yanquis, voy a pasar un poco rapidito, ahí él deja muy claro de que el gran vencedor es Estados Unidos, ¿verdad? Que sobrepasa a Gran Bretaña, que ya el imperio británico ya no, es decir, que Gran Bretaña gana la guerra, pero en realidad pierde la hegemonía mundial, ¿verdad? Y ahí lo que él señala es que todos los países, tanto los perdedores como los vencedores, han quedado debiendo a Estados Unidos, que pasa a ser el gran acreedor, ¿verdad? El ascenso de Estados Unidos es básicamente esa la tesis, ¿verdad? Los Estados Unidos, manteniendo una actitud imperialista, cumplen su destino histórico. Yo creo que no de casualidad usa la palabra destino, ¿verdad? Por el siglo XIX la ha utilizado el destino manifiesto, ¿verdad? Destino manifiesto de Estados Unidos, extender su forma de vida, su democracia, sus valores al resto de la humanidad. Es el destino manifiesto, o sea, lo que Dios quiere de Estados Unidos, ¿verdad? Ese discurso se mantiene, ¿verdad? Un discurso de 1823 se mantiene mucho más vigente todavía 100 años más tarde. El capitalismo norteamericano no puede desarrollarse más dentro de los confines de los Estados Unidos y sus colonias. Manifiesta por esto una gran fuerza de expansión y de dominio. Wilson quiso notablemente combatir por una nueva libertad, pero combatió en verdad por un nuevo imperio. Realmente contundente, ¿va? Con pocas palabras y sumamente claro, ¿verdad? Que, claro, yo diría, a la altura de nuestros tiempos son verdades ya conocidas, pero el mérito de cuando lo está señalando, ¿verdad? Poco, ¿verdad? Para mí el énfasis es la capacidad de análisis de un intelectual, ¿verdad? Y esa posibilidad de estar haciendo análisis de coyuntura, pero con una profundidad de tipo estratégico, que se puede leer décadas más tarde y además está ayudando a entender para dónde van las cosas, ¿verdad? Ayudando realmente a vincular lo que es la teoría, ¿verdad? Lo que está escribiendo alguien que está en silla de ruedas, ¿verdad? Con lo que es la práctica, pues, ¿verdad? La necesidad de la práctica. Bueno, Lunacharsky, el ministro de Cultura, ¿verdad?, del gobierno bolchevique, dice: el bolchevismo fue descrito como una horda bárbara y asiática. Creaba fatalmente, según el coro innumerable de sus detractores, una atmósfera irrespirable para el arte y la ciencia. Se formulaban los más lúgubres augurios sobre el porvenir de la cultura rusa. Todas estas conjeturas, todas estas aprehensiones están ya liquidadas. La obra más sólida, tal vez, de la Revolución Rusa es precisamente la obra realizada en el terreno de la instrucción pública. La revolución dio a Lunacharsky el encargo de echar las bases de una cultura proletaria. Los materiales disponibles para esta obra gigantesca no podían ser más exiguos. Los soviets tenían que gastar la mayor parte de sus energías materiales y espirituales en la defensa de la revolución,
atacada en todos los frentes por las fuerzas reaccionarias. Los problemas de la reorganización económica de Rusia llegan a ocupar la acción del bolchevismo. Contaba con pocos auxiliares. Y destaca Mariátegui: el patrimonio artístico de Rusia ha sido íntegramente salvado. No se ha perdido ninguna obra de arte. Los museos públicos se han enriquecido con los cuadros, las estatuas y reliquias de colecciones privadas. Las obras de arte, monopolizadas antes por la aristocracia y la burguesía rusas en sus palacios y en sus mansiones, se exhiben ahora en las galerías del Estado. Antes eran un lujo egoísta de la casta dominante, ahora son un elemento de educación artística del pueblo. Muy importante, ¿va?, en ese primer impulso, ¿va? Después tendrá su etapa burocrática, en fin, represiva, ¿va?, estalinista, ¿va?, pero en estos primeros años destacando lo auténticamente revolucionario, ¿va? No fue un destruir esto porque es arte burgués, etcétera, ¿verdad? El gran desastre del maoísmo, ¿verdad?, la revolución cultural china, ¿va?, de que condenando como cultura imperialista pues, toda la música moderna, el rock, en fin, los Beatles, ¿verdad? Yo ya andaba con una camiseta de los Beatles, la famosa portada, están cruzando la calle, ¿verdad? Paseo del Carmen, ¿verdad? Los Beatles cruzando la... Claro, gente muy joven tal vez no ve que son los Beatles cruzando la calle del Paseo del Carmen. Claro, me tocaba estar aclarando, es que esta camiseta la compré no en el actual periodo municipal, sino con el anterior alcalde, ¿verdad? Pareciera ahora que uno está dándole apoyo a ese proyecto. Bueno, me parece importante eso, que se destaque el tema del arte, la promoción del arte, ¿va?, de la cultura, ¿va?, como parte de la obra de la revolución, que en el fondo también es una parte de la obra pedagógica, pues, ¿verdad?, de la revolución, que tal vez se nos olvida, como que los dirigentes van a dirigir un proceso, ¿verdad?, o se mira como una cuestión anecdótica, folclórica, qué sé yo, los discursos de Fidel en la plaza, ¿va?, 4 horas, 6 horas, 8 horas, ¿verdad?, transmitiendo y todo el mundo pendiente, pero si eso es una escuela política pública, ¿va?, hay que poner atención a eso, de cómo, ¿verdad?, incluso a veces plantean, esta es la situación, estos son los problemas, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer frente a eso? Ahí dando las diferentes alternativas, ahí como pidiendo a la gente, pensemos juntos, ¿cómo le vamos a hacer? Ya, más adelante ya, ¿verdad?, que creemos que hay que hacer esto y lo otro, compartiendo todo esto. Claro, esto no es lo mismo a que te digan, ¿verdad?, estos carriles ahorita van a ser solo para el bus porque le vamos a llevar Citrame, ¿no? Y la gente, sin que haya habido una discusión pública, ¿verdad?, un entender, ¿verdad?, cuáles son los fines, cuáles son los medios, ¿verdad?, cómo vas a provocar que la gente después defienda algo. Sí, te ha venido como, ¿verdad? Claro, después la queja es que en la prensa burguesa no informan. No, pues sí, tontos no les interesa informar. ¿Y vos qué haces? No, que tenés el poder, ¿y para qué lo estás usando? Me parece muy interesante, estos años acaba de morir Lenin, pero todavía todo ese impulso, pues, ¿verdad?, la revolución, transformando la vida de la gente, ¿verdad?, y sobre todo abriendo las cabezas, ¿verdad? En un país, como él decía, de 130 millones de rusos, ¿verdad?, lo que nada el dato de cuántos eran analfabetas. Pero analfabeta es un tema de falta de educación, ¿verdad?, exceso de ignorancia, como diría alguien, ¿verdad?, resolvible, ¿verdad? Analfabeta no es idiota, idiota es, según los griegos, el que no se interesa por la política, es la definición de la palabra idiota, ¿verdad? Es decir, que la gente no tenga educación, eso es subsanable, y muchas veces la gente tiene un elevado grado de conciencia y de entendimiento político, ¿verdad? Pero claro, qué duda cabe de que una política cultural y artística como la que empezó a lanzar la Rusia soviética es importante, al menos así lo está valorando Mariátegui, que antes que nada es un intelectual, ¿verdad?, que valora mucho ese tema de la cultura. Bueno, y terminamos con lo del sionismo y el semitismo y antisemitismo. Me parece interesante de cómo marca el auge de ambas cosas. O sea, el antisemitismo surge de la guerra, el programa de paz de los aliados, las viejas reivindicaciones del pueblo judío, ¿verdad?, pidiendo,
¿verdad? Tener un Estado propio en Israel, ¿verdad? En Palestina, ¿verdad? Pero claro, con el problema de que esa tierra no está vacía, sino que están viviendo ahí los árabes, se llamaban los árabes, eran los palestinos, ¿verdad? Pero bueno, el auge del semitismo, el auge de los judíos dentro del capital financiero internacional, la influencia que tiene dentro de Estados Unidos, dentro de esa política, y cómo unido al auge del semitismo va a venir el auge del antisemitismo, y más todavía cuando se mezcla el semitismo con el sionismo, ¿verdad? La paz ha sido dictada por la banca internacional en gran parte israelita, su principal sede es Londres, señala Mariátegui. En fin, está señalando algo de los problemas que realmente en la década siguiente vaya muerto Mariátegui, pues va a estallar en las manos, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, donde vence, diríamos, el bando de la democracia, pero que tiene una de las consecuencias, la creación por parte de Naciones Unidas, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad? Ya no la Sociedad de Naciones, sino la Organización de Naciones Unidas, donde van a estar todos, ya no es una organización solo de vencedores, etcétera, pero ¿va?, la creación del Estado de Israel en la forma como se creó, ¿verdad?, y que es un problema todavía por resolver. Bueno, tal vez me excedí en ver con mucho detalle todo eso, como les había dicho, de los 7 ensayos, vamos a pasar un poco como de largo, porque me parece que en buena medida se trabajó el sábado pasado, y posiblemente los que ya han leído algo de Mariátegui o lo que habrán leído sobre eso. Sí, les quise copiar aquí el índice para que se vea, porque se titula 7 ensayos, pero son exactamente eso, ¿va? No son tanto 7 capítulos, sino 7 ensayos, y al doctor Flores nos comentaba cómo eso cayó mal a los dirigentes de la Tercera Internacional, al menos a los delegados que acuden a ese congreso en Buenos Aires, ¿verdad?, como ensayo, ¿verdad? Ese marxismo ortodoxo, los ensayos es una cosa como en borrador, como en discusión, como de opinión, ¿va? Y no, nosotros tenemos la verdad, nosotros no nos vamos a dejar ir con ensayos, ¿verdad? Le suena mal la palabra ensayo, ¿va? Como que fuera mala palabra, ¿verdad? Claro, para un mundo más académico, más intelectual, es muy correcto, y sobre todo si tenemos una perspectiva de que no hay nadie que sea poseedor de la verdad absoluta, pues, sino que la verdad tiene muchas facetas, pues, ¿verdad? Como decía Hegel, si me permiten meterle más, digo, no tiene ni a cuento Hegel, ¿verdad?, pero decía Hegel, la falsedad no existe, lo que existe es lo no verdadero. No es lo mismo que sea lo no verdadero que no, ¿verdad? Y es lo que a veces se nos olvida en la discusión, está equivocado, no, o sea, ¿verdad? Y bueno, ¿qué parte de por qué el punto de vista del otro es diferente? O sea, partamos de lo positivo y de las cosas que podemos tener en común para llegar a una conclusión juntos, pero muchas veces nos vamos por el otro lado. Vean cómo, primer ensayo, la cuestión económica, ¿verdad? Ahí está la indicación de que no se trata de un autor del que podamos dudar si eso no es marxista, digamos, o sea, parte del análisis económico. Segundo punto, el sujeto de la revolución, ¿verdad?, el problema del indio, claro, esto es lo que nuevamente la Tercera Internacional no le va a aceptar, pero que es sumamente interesante para nosotros. Al día de hoy, desde luego, sigue siendo lo que, claro, tenemos que reconocer, ha pasado como un siglo, seguramente también el Perú está muy, muy cambiado, ¿verdad?, pero sí la perspectiva, el punto de vista, ¿verdad? Obviamente distinguiendo unos países de otros, ¿verdad? Más de la mitad de la población es indígena o de procedencia indígena, pues en Perú, en Bolivia, en México, en Guatemala, no es así en toda América Latina, y por lo tanto las perspectivas no son unívocas, ¿verdad? Pero claro, eso sí aparece como muy original el pensamiento de Mariátegui, el problema del indio, que es en definitiva el problema de la tierra, ¿verdad? Que también para nosotros, ¿verdad?, el tema de la tierra, de la reforma agraria, la tenencia, la propiedad de las tierras, la herencia nefasta del siglo XIX, que es en definitiva la modernización del país, ¿va?, de este país, ¿verdad?, llamado modernización, en definitiva es la introducción del capitalismo, ¿verdad? Estamos vinculados al mercado mundial, pero internamente las relaciones no eran propiamente capitalistas. Ahora, ya con el café sí, ¿verdad? En realidad llamamos modernización, pero se trata de eso, ¿verdad?
se genera mucha riqueza, el grano de oro, el café, sí, pero simultáneamente genera pobreza. Y además se necesita que en el campo haya pobreza, ahora la gente va a buscar trabajo en las fincas. Si sigue teniendo sus milpas, si tiene acceso a la tierra comunal o al ejido, la gente no va a ir a trabajar para otro, ¿verdad? Ni aún con un salario alto, que tampoco le interesa al finquero. Pero el tema no es tanto el tema de salario, sino el tema de tener la mano de obra ahí, ¿va? Abundante, oportuna, o sea, el momento de las cortas donde necesitas más gente, ¿verdad? Domesticada. Y entonces, ¿cómo funciona en la Edad Media? Bueno, como el repartimiento indígena, a la fuerza, pues la fuerza pública los captura, los lleva. ¿Cómo funciona el capitalismo? No, sin eso, ¿verdad? Es la presión económica, ¿verdad? No se trata de que la guardia te vaya a buscar a tu casa. ¿Cómo que usted no llegó hoy a la fábrica? No, ¿verdad? No llegaste, te despiden, ¿verdad? Llegaste tarde, te descuentan el día entero, o la semana entera, etc. Es tu necesidad económica, claro, así funciona. Por eso, claro, hemos estado más de un siglo buscando cómo resolver la pobreza en el campo, el hambre en el campo, cuando en la colonia la gente vivía pobremente, pero no había hambre. Como el capitalismo, la riqueza y simultáneamente la pobreza. Ahí está eso. El proceso de la instrucción pública. Lo acabamos de ver con Lunácharsky, la importancia que le da él, ¿verdad?, al tema de la educación. El factor religioso, por último, el tema de, claro, pero es un país grande, ¿va? Regionalismo, centralismo, el proceso de la literatura. Termina con ese tema cultural, ¿verdad? No tenemos el tiempo para entrar a eso y en buena medida hay bastantes cosas que están ya tocadas aquí. A mí me gustaría destacar de algunas de las cosas que tiene el doctor Humberto Flores en su libro, algunas cosas que nos aproximan a aportes de lo que es realmente la originalidad de Mariátegui, que es tal vez no tanto ese tema de lo económico, sino la importancia que le da a lo superestructural, ¿verdad?, al mundo de las ideas, de la cultura, al mundo también de la psicología, ¿verdad? Para él va a ser muy importante la palabra mito. El mito, ¿va?, y unido al mito la palabra fe. Claro, más adelante aquí en el diplomado, pues cuando se desarrolle la filosofía de Walter Benjamin, ahí la palabra mito tiene totalmente otro sentido, otro contenido, ¿va? Pero aquí él lo retoma mucho de este autor Sorel, George Sorel, con su famosa obra Reflexiones sobre la violencia, y que Mariátegui lo admiró mucho. Entiendo que él llegó a conocerlo personalmente en Francia, en un viaje que hace en Francia, y que fue un autor que influenció mucho en la época, ¿verdad? Un autor también muy heterodoxo, ¿va?, muy sindicalista, muy a favor de la huelga, del poder de la huelga, la clase social, ¿verdad? Está entre el anarquismo y el marxismo, muchas cosas, pero está muy en la época, va muy influido también por el surrealismo, por el psicoanálisis, por todas esas corrientes muy propias de esas primeras décadas del siglo XX. Mariátegui nos dice, en la tradición griega los mitos están cargados de poesía, poiesis, palabra griega, ¿verdad? El mito cargado de poesía y de pasión, poiesis y patos. De patos también viene la palabra patológico, ¿va? Pero en definitiva es el origen, ¿verdad? El colega no me dejará mentir, ¿va? Tiene que ver, ¿va? La pasión con lo patológico. Eso en la tradición griega. Hay una nota al pie de página del griego mitos, que quiere decir palabra o historia, que trata de explicar la realidad, a veces valiéndose de metáforas. Poiesis como acto creativo y patos como acto pasional del individuo. Este binomio es una constante de la propuesta mariateguiana, nos dice en esas notas a pie de página el doctor Humberto Flores. El papel del mito y cómo lo maneja Mariátegui. El mito liberal renacentista ha envejecido demasiado.
El proletariado tiene un mito, la revolución social. Hacia ese mito se mueve con fe vehemente y activa. La burguesía niega, el proletariado afirma. La inteligencia burguesa se entretiene en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios. ¡Qué incomprensión! La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. Fíjense cómo es una lectura tan diferente del marxismo. Y uno entiende la Tercera Internacional, ¿va? Dirigida desde Moscú, pues, ¿verdad? Por Stalin. Era como inaceptable, es verdad. A pesar de que es tan rico y tan claro, pues, ¿verdad? Porque no es una posición anti-Marx o anti-determinación en última instancia de la economía, pero es dándole su importancia a ese papel de las ideas, ¿va? Y de la pasión con la que hacemos la historia, ¿verdad? Nuevamente Hegel, ¿va? Que es un poco como el papá de Marx en muchas cosas, ¿verdad? En la historia todo es hecho con pasión. Y en otro momento dice, las épocas de felicidad son muy raras en la historia, son muy raras en la vida humana, las épocas de felicidad, dice Hegel. Y en la historia, en el gran libro de la historia, son páginas en blanco. O sea, no pasa nada históricamente. Que son cosas de las que, bueno, Marx no las cita, pero con las que Marx probablemente estaba de acuerdo, porque no es cierto que Marx rechazara todo de Hegel, se ha inspirado muchísimo en él, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, más filosóficamente, otra cita de Mariátegui que hace el doctor Flores. No se vive fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito, la existencia del hombre no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una carencia superior, por una esperanza superhumana. Los demás hombres son el coro anónimo del drama. La crisis de la civilización burguesa pareció evidente desde el instante en que esta civilización constató su carencia de un mito. Interesante, y llamó la atención de que sí hay como ciertas correcciones al marxismo, ¿va? Cierta recuperación de cosas de Hegel en ese juego de ciertos dirigentes, ¿va? Ciertos hombres, grandes hombres de la historia, personalidades históricas, ¿verdad? Con respecto a la masa, ¿verdad? Hombres poseídos o iluminados por una carencia superior, ¿verdad? Claro, eso puede ser Mussolini, ¿verdad? No necesariamente un líder revolucionario. Los demás hombres son el coro anónimo del drama, ¿verdad? Eso matiza mucho eso de la historia la hacen las masas, ¿verdad? Sí, la hacen las masas, pero ¿cómo la hacen, ¿verdad? El tema del papel de los líderes, de los liderazgos, ¿verdad? Aunque la teoría, cuando uno lee la teoría, si Marx afirma eso, claro, lo afirma en un debate, pues enfrentándose a otra, a Bruno Bauer, etcétera, sacado de contexto, que es como leemos nuevamente a Marx, no, son las masas, ¿verdad? Pero claro, es que Marx de ahí ha hecho lo que más después va a hacer Lenin cuando le critican de que se ha puesto muy extremista. Él dice, mire, lo que pasa es que el palo estaba torcido para un lado y para enderezarlo yo tenía que jalarlo hacia el otro lado. Como reconociendo mi postura ha sido extrema, ha sido exagerada, pero que era la única forma de corregir, ¿verdad? Un palo que sea torcido. Hasta cierto punto Marx está haciendo eso, pero claro, parecería como que ¿va? No hay líderes, no hay protagonismo, son las masas, ¿va? Son las masas, claro. Después, lo que son las paradojas históricas, ¿verdad? El marxismo entendido ya no como teoría, como corpus teórico, como libros escritos por Marx, sino el marxismo como una fuerza histórica, ¿va? Como un movimiento compartido, con gente metida ahí. La historia de los marxismos, ¿va? De las revoluciones hechas, inspiradas en el marxismo, desmienten a Marx en este sentido de que y ¿cómo va a estudiar la revolución rusa sin estar estudiando a Lenin, a Trotsky, a los grandes dirigentes, ¿verdad? O cómo va a separar la revolución cubana de la figura de Fidel, ¿verdad? La revolución china de Mao, ¿verdad? Vietnam de Ho Chi Minh, es decir, a donde vayamos, ¿verdad? Nos encontramos que las revoluciones marxistas con unos liderazgos muy fuertes, ¿verdad? De aquí no voy a mencionar nada porque
Me vería obligado a pronunciar la palabra chafico, la palabra marcial, a saber cuál país se arma aquí un gran debate, todavía no lo tenemos muy digeridos, pero yo afirmo que también aquí ha habido grandes liderazgos, ¿verdad? Grandes liderazgos. Algunos hoy en Oxford, ¿verdad? Porque hay exilios de exilio, ¿verdad? Pero ha habido liderazgos también. No es el marxismo en cada país, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios, de secuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Ay, eso es como viene bien, pues, ¿verdad? O sea, te puedes imaginar un Che Guevara que no fuera argentino, pero bueno, pero sería cubano, sería latinoamericano, ¿verdad? Lo que no nos lo podemos imaginar es polaco o alemán, ¿verdad? Creo que el propio Marx, hablando así en broma, ¿va?, de las dificultades del pueblo alemán, ¿va?, del proletariado alemán para hacer la revolución, ¿verdad?, agarrando esa cosa de la educación tan, ¿verdad?, tan disciplinada, ¿va?, y tan puntual, etcétera, los alemanes, es que es bien difícil, porque ahí, ¿no?, la clase obrera, para tomarse la estación de ferrocarril, primero harían fila los obreros para comprar el tiquete de andén, que es lo que uno compra cuando no va a tomar el tren, pero sí para poder acceder a que va a esperar a alguien, y pagas algo y te dan un ticket para poder llegar al andén. Entonces ridiculizaba así, ¿va?, para tomarse la estación primero harían fila, ¿verdad?, así como aquí con el Citrans, ¿verdad? No, así que quemar el bus, no hace falta que... Bueno, hasta más tenía su sentido el humor, ¿va?, pero poco, ¿verdad?, poco comparado con, ¿verdad?, con las figuras latinas. Entonces es una constatación que yo creo que muy obvia, pues, aquí en América Latina, ¿va?, de cómo va a pretender que el marxismo, ¿va?, y fue tal vez el gran error de pensar en una internacional, y que desde una internacional se dirigiera, ¿verdad? Hubo un tiempo donde ponían y quitaban dirigentes en Moscú, ¿verdad? O sea, entonces, claro, aquí ese reconocimiento, ¿va?, de que el marxismo en cada país, cada pueblo, ¿verdad?, tomando en el fondo lo que es esencial, el marxismo como una guía para la acción, sí, y un método de análisis, ¿verdad? Hay como una ciencia, pero no exagerar el carácter ciencia, porque entonces terminamos sometidos a eso. No soy un espectador indiferente del drama humano, soy por el contrario un hombre con una filiación y una fe. En la revista Mauta escribía: este libro no tiene más valor que el de ser un documento leal del espíritu y de la sensibilidad de mi generación. Lo dedico por esto a los hombres nuevos, a los hombres jóvenes de América indoibera, que está en el prólogo de la Cena Contemporánea. Yo había traído aquí comentarios del alma matinal, quiero que se lo voy a quedar debiendo. Bueno, el hombre y el mito, tal vez alguna cosita más podríamos agregar acá. Dos concepciones de la vida, dice, una como pesimista y otra optimista, una de acción, ¿verdad?, y otra de estar como calmado. Los revolucionarios como los fascistas, fíjense, ¿verdad?, a nivel psicológico, ¿verdad?, se proponen vivir peligrosamente. Y esa es una frase del fascismo italiano, ¿verdad? Hay que vivir peligrosamente. Pero una frase asumible por cualquier revolucionario también, ¿verdad? Entonces, como esas dos actitudes y como un diagnóstico de la crisis, digamos, y de la decadencia de la sociedad burguesa. En este texto del alma matinal, el hombre y el mito, qué incomprensión. La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad, en una fuerza religiosa, mística, espiritual, la fuerza del mito. Creo que lo acabamos de leer porque lo recogió el doctor Flores. Una explicación de Chaplin. Chaplin y rescata el papel del clown, que no es lo mismo que la del payaso, etcétera, etcétera.
Bueno, se los dejo aquí, ¿verdad? Con la incitación a que lo lean, ¿verdad? El Alma Matinal, un libro muy destacado de puros artículos, años 25, 26, ¿verdad? Diferentes tópicos. Yo rescaté aquí una serie de textos, los que me parecían más adecuados como para comentar o leer algún fragmento. Y hay después comentarios literario y filosófico, porque digamos, de cada uno de estos autores tiene su artículo, ¿verdad? Que muestra de cómo estaba bien al día, ¿verdad? Que hay desde autores teatrales, novelistas, poetas, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? Un filósofo, ¿verdad? Entonces, la gran parte de su obra es así, ¿verdad? Una obra, podríamos decir, un poco como con Ellacuría, ¿verdad? De que hay una obra de análisis político, pero una obra de temas filosóficos, en el caso de Ellacuría mucho más filosófico, etc. En el caso de Mariátegui, tal vez sí, y con eso quisiera terminar, ya que me quedan 10 minutos, 15 tal vez, va, porque lo del sorteo nos quitó tiempo. Obra política, Mariátegui me llamó la atención porque no es una recopilación hecha por algún peruano, sino en México por un mexicano, Rubén Jiménez Ricardes, que recoge pues en una serie de capítulos, en 7 capítulos, ¿verdad? Como temáticamente planteamientos de Mariátegui. Yo preferí irme directamente a las obras de Mariátegui, leerles un poquito directamente qué es lo que dice y cómo lo dice Mariátegui, ¿verdad? Más que el análisis sobre él. Pero de aquí, de esta recopilación, sí me pareció interesante. Vamos a ver. ¿Alguna cuestión? Un par de artículos. Uno dedicado a Lenin, ¿va? Pero nuevamente con esa visión de la persona de Lenin, ¿va? De la psicología, del carácter de Lenin, ¿va? La figura de Lenin es tan imbada de leyenda, de mito, de fábula. Se mueve sobre un escenario lejano que, como todos los escenarios rusos, es un poco fantástico y un poco aladinesco. Diferencia pues de otros líderes, menciona varios líderes de la época, más occidentales, más cercanos, ¿va? Entonces esa lejanía, digamos, que le da ese carácter. El líder bolchevique se llama Vladimir Ilich Ulyanov, ¿va? Hasta en eso es informativo, María. Como podría llamarse un protagonista de Gorky, de Andreyev o de Korolenko, como que fuera personaje de novela, ¿va? Hasta físicamente es un hombre un poco exótico, un tipo mongólico, de siberiano o de tártaro. Y como la música de Barakirev o de Rimsky-Korsakov, Lenin nos parece más oriental que occidental, más asiático que europeo. Más adelante dice: quienes han asistido a asambleas, mítines, comicios en los cuales ha hablado Lenin cuentan la religiosidad, el fervor, la pasión que suscita el líder ruso. Cuando Lenin se alza para hablar se suceden ovaciones febriles, espasmódicas, frenéticas. La gente vitorean, gritan, sollozan. Pero Lenin no es un tipo místico, un tipo sacerdotal, ni un tipo hierático. Es un hombre terso, sencillo, cristalino, actual, moderno. W.T. Good en el Manchester Guardian lo ha retratado así. Interesante, va a citar un periódico burgués, el Manchester Guardian, como retrata a Lenin el periodista. Lenin es un hombre de estatura media, de 50 años en apariencia, bien proporcionado. A la primera mirada los lineamientos recuerdan un poco al tipo chino, y los cabellos y la barba en punta tienen un tinto rojizo oscuro. La cabeza bien poblada de cabellos y la frente espaciosa y bien modelada. Los ojos y la expresión son netamente simpáticos. Habla con claridad y con voz bien modulada. En todo nuestro coloquio no ha tenido nunca un momento de agitación. La única neta impresión que me ha dejado es la de una inteligencia clara y fría. La de un hombre plenamente dueño de sí mismo y de su argumentación, que se expresa con una lucidez extraordinariamente sugestiva. Arthur Ransom, también en el Manchester Guardian, ha dado estos datos físicos y psicológicos del caudillo bolchevique. A mí estos retazos me recuerdan
la famosa entrevista que le hacen a Fidel unos periodistas norteamericanos, ¿verdad?, de un periódico de Nueva York, cuando Fidel todavía está en las montañas, ¿verdad?, la revolución está ahí en Sierra Maestra, ¿verdad?, y que resulta un reportaje muy favorable, ¿verdad?, de los revolucionarios, sobre todo de la figura de Fidel, ¿verdad?, que aparece retratado como un gran idealista, ¿verdad?, pícaro, porque parece que Fidel no era tanta la fuerza que tenía en aquel tiempo, entonces le ha dado órdenes, ¿verdad?, de que hay como una patrulla que está cuidando la zona donde está teniendo lugar en la entrevista, entonces le ha dado órdenes que pasen y que pues vuelvan a pasar, y entonces los periodistas quedan que, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de guerrilleros, un gran movimiento, son siempre los mismos, ¿verdad? Aquí hay algo similar, ¿verdad?, que a prensa burguesa, ¿verdad?, pero el tipo de retratos que hacen de Lenin, ¿verdad?, obviamente previo a todo el anticomunismo que se desató después. Después los periodistas en este mundo libre, ¿verdad?, de prensa libre, no hubieran podido escribir eso o no se lo hubieran publicado. Bueno, este otro periodista, Ransom, de Manchester Guardian: Lenin me pareció un hombre feliz. No tiene nada, en verdad, un hombre amargado, ¿eh? Bravo. Me pareció un hombre feliz, dice Lenin. Volviendo del Kremlin a mi alojamiento, me preguntaba yo, ¿qué hombre de su calibre tiene un temperamento alegre como el suyo? No encontré ninguno. Aquel hombre calvo, arrugado, el otro ha dicho que tenía muchos cabellos. Ni en eso se ponen de acuerdo. Aquel hombre calvo, arrugado, que voltea su silla de aquí a allá, riendo hora de una cosa, hora de otra, pronto en todo momento a dar un consejo serio a quien lo interrumpa para pedírselo, consejo bien razonado que resulta más imperioso que cualquier orden. Respira alegría. Cada arruga suya ha sido trazada por la risa, no por la preocupación. ¿Quién diría, verdad? Me parece interesante, pues, además la importancia que le ha dado Mariátegui para incluir esas párrafos. Y termina el artículo con un párrafo, me hace la siguiente comparación, dice: Lenin y Mussolini, el caudillo de la revolución y el caudillo de la reacción, oponen una dictadura de clase a otra dictadura de clase. El choque, el conflicto entre ambas dictaduras inquieta a muchos pensadores contemporáneos. Se presiente que este choque, que este conflicto de clases, reducirá a escombros a la civilización y sumirá al mundo occidental en una oscura Edad Media. El occidente se distrae de su drama con sus boxeadores y se anestesia con sus alcaloides y su música negra. Y en tanto, como escribía Luis Araquistain a don Ramón del Valle Inclán en julio de 1920, por Oriente otra vez el Evangelio asoma como hace 20 siglos el cristianismo. ¿Qué imagen va? La influencia de la revolución bolchevique, ¿verdad?, calificada como evangelio, ¿verdad?, y comparada con, ¿verdad?, el colega ahí de Aguachapán algo nos va a comentar después al respecto, ¿verdad?, de esas vibraciones, ¿verdad? Claro, un autor que está hablando de la fe revolucionaria, de la esperanza, del mito de esa, ¿verdad?, de esa convicción casi religiosa del revolucionario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Miren, y para terminar, porque todavía está en mi tiempo, no me estén... Sí, pero empezaba a las 9:15, ¿va? 5 o 10 minutos. Solamente para leer la presentación de Amauta, ese proyecto maravilloso, ¿verdad? Esa revista, una revista literaria, pero donde hay de todo, pues, ¿verdad? Ahí donde los principales intelectuales de la época participan, ¿verdad? Nucleado alrededor de Mariátegui. Es la presentación, el número 1, septiembre de 1926. Esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente cada día más vigorosa y definida de renovación. A los fautores de esta renovación se les llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas,
Pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima y mancomuna, su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. La inteligencia, la coordinación de los más volitivos, estos elementos progresan gradualmente. El movimiento intelectual y espiritual adquiere poco a poco organicidad. Con la aparición de Amauta entra en una fase de definición. Una belleza. A mí me hizo recordar el proyecto, no sé si ustedes recordarán, inicio de los años 90, un periódico Primera Plana, de grata recordación, ¿va? También en el sentido de los que ya son cadáveres, ¿va? Se dice de grata recordación, porque duró el proyecto como 3 años, 2 años y medio, se dedicó al grupo iniciador que habían recibido algunos fondos a organizar el surgimiento del periódico. Cuando ya surgió, vivió como 6 meses y se les acabó el pisto. Flor de un día, ¿verdad? Pero qué bonito el proyecto, igual que más tarde la revista Tendencia, que también de los años 90, ese sí duró más, más un proyecto personal, pero qué importante en esos años 90 que eso hubiera perdurado, ¿verdad? Acompañar ese haber pasado página, ¿va? De haber conquistado no solamente la paz, sino la democracia. Por primera vez desde la independencia de 1821, la democracia, acompañada de un esfuerzo periodístico, cultural, ¿verdad? Literario, etcétera, ¿verdad? Tendencias, sí hacían honor a su nombre, eran Tendencias en plural, con la S al final, ¿verdad? Yo incluso recuerdo haber participado en alguna polémica, ¿sí? Donde uno rebatía lo que el otro había dicho, en el siguiente número lo rebatían a uno, ¿verdad? Y al final te encontrabas, ¿verdad? En la ventana, antes de que la ventana se trasladara a la colonia Escalón, ¿verdad? Y cuando Paolo, todavía no era Luers, ¿verdad? Era Paolo, ¿verdad? Y ahí se dirimían las, ¿verdad? Muy bonito. Acta de constitución del Partido Socialista. Los suscritos declaran constituido un comité que se propone trabajar en las masas obreras y campesinas conforme a los siguientes conceptos. Así de entrada, ¿va? O sea, el partido no lo forma un grupo de campesinos, de obreros, de indios, ¿va? Prácticamente es un grupo de revolucionarios, ¿va? En el concepto leninista, ¿va? Hemos visto cómo hablaba de Lenin, pero el concepto leninista de revolucionarios profesionales, de gente dedicada a la revolución, ¿va? Vamos a crear un comité, ¿va? Para dar impulso a que surjan partidos, ¿verdad? Uno, organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista. Constituye el objeto de nuestro esfuerzo y nuestra propaganda y la base de la lucha contra el imperialismo extranjero y la burguesía nacional. Lo cual quiere decir que si alguien de clase media, algún intelectual quiere entrar, pero es como digamos, está entrando en casa ajena, ¿verdad? Yo así lo interpreto, ¿verdad? 2. Para la defensa de los intereses económicos de los trabajadores de la ciudad y del campo, el comité impulsará activamente la constitución de sindicatos de fábrica, de hacienda, etc. Ya pues vimos que como un año más tarde funda la Confederación. La Federación de estos sindicatos de industria, su confederación, una central nacional. La lucha política, el tercer punto, exige la creación de un partido de clase en cuya formación y orientación se esforzará tenazmente por hacer prevalecer sus puntos de vista clasistas. De acuerdo con las condiciones concretas actuales de Perú, el comité concurrirá a la constitución de un partido socialista basado en la masa obrera y campesina organizada. Claro, aquí después va a haber una polémica de por qué le llamó socialista y no comunista, si después está pidiendo el ingreso en la Tercera Internacional. Pero es que, claro, la lista de condiciones, una de las condiciones más duras era expulsar a todos los elementos reformistas del partido. Entonces era como que dice, antes de formar el partido, estar ya expulsando a los que no piensen ortodoxamente, ¿verdad? Entonces, como que ahí hay esa prevención, ¿va? Le llama socialista, ¿verdad? Nuestro objetivo, el socialismo, un socialismo peruano, aunque después está pidiendo entrar en la Tercera Internacional. Al final la condición va a ser, bueno, entran, pero no en las líneas de Mariátegui, ¿verdad? Él va a vivir un poco esa contradicción, aunque por lo que nos comentaban, pues la vez pasada, pues uno de los 5 representantes, delegados suyos, que va a Buenos Aires, pues él ya está muy, muy enfermo, realmente ya no va a sobrevivir mucho más allá, ¿verdad?
es el que después, años más tarde, se encuentra con Ernesto Guevara. Todavía no es el Che, porque el apodo que lo ponen en Cuba. Pero claro, ese defecto nunca se lo pudo superar el acento argentino, ¿va? El Che. El Che. Y que le hizo entrega de los 7 ensayos, de la obra de los 7 ensayos de interpretación de la vida peruana, ¿va? A Ernesto Guevara, ¿va? Ese joven inquieto, ¿verdad? Como ha de ser todos los jóvenes, ¿verdad? Progresista, ¿va? Revolucionario, como han de ser todos los jóvenes, ¿verdad? Con el corazón a la izquierda, ¿va? Como es lo normal, y el hígado a la derecha, ¿va? Médico, ¿va? Como una vocación de atender leprosos, etcétera, etcétera, ¿va? Hasta que al final se convence de que la mejor forma de ayudar a los leprosos y a los que están sanos, ¿verdad? Es la revolución, ¿verdad? O sea que al final se va a lograr que lo acepten en la expedición del Granma, ¿verdad? A pesar de no ser cubano, pero sobre todo a pesar de ser un asmático, ¿verdad? Pero claro, ahí sí le sirve de que es médico. Y entonces Raúl, mira, que viene de Guatemala, que con el golpe ha tenido que ir, venimos platicando, buena onda. Claro, Raúl estaba más cerca del marxismo y de los comunistas, y el Che ya venía. Y Fidel lo acepta porque pues, va a ser el médico de la expedición. ¿Y cuál va? Pues va a dirigir las columnas, va a la batalla de Santa Clara y todo. Entonces, bueno, yo estoy hablando del Che porque ya la próxima semana salimos del tema Mariátegui del Perú, y Ernesto Che Guevara, un gran dirigente, un gran revolucionario, pero que también tiene un montón de obra escrita, ¿va? Y un pensamiento muy original, ¿verdad? Que ahí sí tenemos el privilegio, ojalá que los astros coincidan, ¿va? Que no pase nada, de tener al doctor Roberto Regalado, ¿va? Doctor en Ciencias Filosóficas, creo que en la Universidad de La Habana, ¿va? Cubano, ¿verdad? Y por lo tanto una voz muy autorizada, ¿va? para hablar del Che Guevara, ¿verdad? Hoy nos ocupaba Mariátegui, nuevamente con las disculpas del caso de que no fue posible, pues, de que el doctor Humberto Freud, que es el auténtico experto, pues, en el tema, con su tesis doctoral y todo, pero no nos pudo acompañar hoy. Pero bueno, consideremos que hoy nos acompañó el propio Mariátegui, que es a quien le hemos dado la palabra, ¿verdad? Pues si les parece, nos vamos al receso, y al regreso del receso, no se vayan, que vamos a sortear otros 2 ejemplares del libro, ¿verdad?